La noche del 29 de marzo, el auditorio Telmex de Zapopan estaba lleno. Más de 7,000 personas asistieron al concierto de Los Alegres del Barranco, una de las agrupaciones más reconocidas dentro del regional mexicano. Lo que nadie esperaba era lo que sucedería minutos antes de interpretar el tema El Dueño del Palenque. En la pantalla gigante del escenario apareció la imagen de un hombre armado, vestido con uniforme táctico, rodeado por símbolos que los asistentes no tardaron en reconocer. Las redes sociales comenzaron a arder. Usuarios compartieron videos, capturas de pantalla y comentarios que señalaban que la imagen proyectada correspondía, supuestamente, a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El corrido fue interpretado completo. Nadie lo detuvo, y el público respondió con aplausos, gritos y celulares en alto. Para muchos, era solo una canción más. Para otros, un acto directo de apología al crimen organizado, realizado en uno de los recintos más importantes del occidente del país. Pero lo más sorprendente aún no había ocurrido. Horas después del concierto, los videos del supuesto homenaje ya circulaban por Telegram, X y grupos privados de WhatsApp. Algunos clips estaban editados. Otros, grabados directamente desde las gradas, mostraban la pantalla gigante con la imagen proyectada, mientras la banda cantaba un corrido que, según expertos en narcocultura, aludía directamente al líder del CJNG. Fue cuestión de tiempo para que apareciera lo inevitable, un audio. La grabación, de apenas 28 segundos, comenzó a compartirse bajo el título Reacción del Señor. Se escuchaba una voz distorsionada, firme, con acento jalisciense y un mensaje directo. Yo no ocupo que me canten. No somos artistas. Que no se equivoquen. Esto no es juego. Nadie confirmó su autenticidad. Nadie la desmintió. Pero todos comenzaron a replicarla. Fuentes de inteligencia, consultadas bajo anonimato, advirtieron que la filtración fue tomada en serio. No por lo que decía el audio, sino por el contexto en el que apareció. Una semana clave para movimientos internos en la estructura del CJNG, y justo cuando varias células habían comenzado a fracturarse en Jalisco y Michoacán. En paralelo, medios de Estados Unidos dieron a conocer que el Departamento de Estado había revocado las visas de los integrantes de la banda. La razón: presunto vínculo indirecto con apología del crimen organizado. No se dará la bienvenida a quienes ensalzan a terroristas ni a estructuras criminales responsables de miles de muertes, decía el comunicado oficial. El impacto fue inmediato. El caso ya no solo hablaba del Mencho, ahora involucraba al gobierno mexicano, a músicos populares, a diplomáticos y a las estructuras culturales que, por años, han navegado en la delgada línea entre la fama y el narco. Y aún faltaba lo más grave. Durante los días siguientes al escándalo, Los Alegres del Barranco no dieron declaraciones. Ningún video, ningún comunicado, solo silencio. Un silencio que, para muchos, hablaba más que 1000 conferencias. Mientras tanto, sus próximas fechas en Estados Unidos comenzaron a ser canceladas una por una. Los organizadores, al ser notificados del retiro de visas, anularon preventivamente los contratos. El daño estaba hecho. En 20 años de carrera, jamás habíamos tenido una caída de agenda así de rápida, comentó un promotor del sur de California. Y en México, la presión también escalaba. El Instituto Nacional de Bellas Artes emitió un posicionamiento indirecto, recordando que la apología del delito en espacios culturales constituye una falta grave. Mientras tanto, el gobierno de Jalisco solicitó que se revisen los lineamientos de todos los conciertos públicos organizados en recintos oficiales. El nombre de la banda dejó de sonar en estaciones de radio. Algunos canales de YouTube borraron colaboraciones previas. Y en plataformas como Spotify, el corrido en cuestión fue retirado por investigación en curso. La cultura del narco había cruzado otra línea. Y esta vez había consecuencias reales. Sin embargo, en redes sociales, el debate estaba encendido. Un sector defendía a la agrupación. Ellos solo cantaron como siempre. No tienen la culpa de la pantalla. Otro, más crítico, señalaba:
Ya basta de disfrazar a los delincuentes de leyendas. Esto también mata. Y entre tanto fuego cruzado, la figura de El Mencho seguía presente. No por aparecer en un escenario, sino por el eco que dejó su supuesta respuesta. Por la reacción de su organización. Y por el temor que volvió a instalarse entre los artistas, empresarios y promotores. Nadie quiere ser el próximo que lo homenajee sin permiso. A una semana del escándalo, el caso sigue abierto. La Fiscalía General de la República no ha emitido conclusiones. La banda no ha dado la cara. Y el video del concierto, completo y sin edición, aún no ha sido liberado al público. Pero lo que sí se ha confirmado es que la Unidad de Inteligencia Financiera ya revisa los movimientos económicos de los promotores involucrados y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado colaboración directa para indagar si hubo intención, omisión o vínculo previo entre la agrupación y estructuras ligadas al crimen organizado. La palabra narcocultura volvió a los titulares, pero esta vez con consecuencias legales, diplomáticas y sociales reales. El supuesto homenaje ya no es solo una anécdota de redes, es un parteaguas. Porque por primera vez en mucho tiempo, el reflejo cultural de un cártel desató acciones concretas, sanciones, repercusiones y una respuesta inesperada de quien nunca habla, El Mencho. Y aunque su voz no ha sido confirmada oficialmente, aunque su figura sigue oculta en lo profundo de la sierra, el mensaje fue recibido. Yo no ocupo que me canten, no somos artistas, fue una línea seca, pero en el mundo que él controla, cada palabra define lealtades y condenas. Y mientras tanto, la industria del regional mexicano se sacude, las autoridades presionan, y los promotores, músicos y medios comienzan a preguntarse si esto fue un exceso, un error o una advertencia. Una cosa es segura, el escenario ya no es un lugar seguro, y la frontera entre la música y el narco nunca había sido tan delgada, ni tan peligrosa. Lo que no se mostró en cámaras, lo que no se dijo en comunicados, es lo que ahora comienza a circular en la trastienda del poder. Porque mientras el foco mediático se mantuvo en los alegres del Barranco, el auditorio y la posible apología al delito, otro frente de investigación comenzó a tomar forma en silencio. Un frente que no apunta al escenario, sino a lo que pasó después. Fuentes ligadas a la División de Inteligencia Criminal revelaron que tras la viralización del video, varios operadores de bajo perfil del CJNG comenzaron a desaparecer de sus zonas. Otros, en cambio, fueron encontrados, ejecutados, con señales claras de traición interna. Lo que se sospecha, aunque no se ha confirmado oficialmente, es que el homenaje no fue improvisado, y que el mensaje proyectado en pantalla pudo haber sido un intento interno de fracturar a la cúpula del cártel, o incluso una provocación planeada desde fuera. ¿Una emboscada mediática? ¿Una jugada para exponer nombres y alianzas? ¿Un distractor de algo más grande? Las teorías se multiplican. Y lo cierto es que la reacción del señor fue tan seca como fulminante. Desde entonces, no se ha vuelto a hablar de homenajes, ni de corridos en su nombre. Las bandas se han replegado. Los escenarios han cambiado de tono. Y los promotores ya están bajo lupa. Porque si algo quedó claro con este escándalo, es que la narcocultura ya no se limita a los discos ni a los aplausos. Ahora tiene consecuencias. Ahora incomoda. Ahora revela. Y mientras eso ocurre, nadie se atreve a decir su nombre en voz alta. Nadie quiere ser el siguiente en proyectar su imagen. Y nadie sabe si ese audio fue el último aviso o el primero. Tras la tormenta mediática, vino el silencio. No el de los medios, no el de los artistas, sino el que se siente en las brechas, en las veredas, en los campamentos abandonados. Las células del CJNG comenzaron a moverse de forma errática. Operadores desaparecieron sin dejar rastro. En lugares clave de Colima, Tepalcatepec y Puerto Vallarta, aparecieron mantas sin firma, con mensajes ambiguos, pero que dentro del código narco son imposibles de ignorar. Los reflectores no son para todos. El que brilla sin permiso, arde, solo.
Los expertos en estructuras criminales advirtieron que esto no era coincidencia, ni mensaje a la sociedad. Era mensaje interno, porque según fuentes militares, lo que se cantó esa noche en Zapopan no fue una muestra de respeto, sino una violación a una regla no escrita del cártel: el silencio sobre su figura máxima. Los mandos medios del CJNG, según los informes, están divididos. Unos aseguran que todo fue un error del equipo de producción. Otros creen que fue un movimiento calculado para provocar una reacción dentro de la cúpula. Y mientras tanto, un nuevo actor entra en escena: el Centro Nacional de Inteligencia, que ahora trabaja de la mano con agencias extranjeras para rastrear el origen exacto del material audiovisual proyectado. ¿Quién editó esa imagen? ¿Desde dónde se cargó al sistema del auditorio? ¿Y quién financió el evento realmente? Las investigaciones se topan con nombres que no estaban antes en el radar. Personas que supuestamente no tenían vínculos con el cártel, pero que coinciden con fechas, pagos y transferencias. Algunos incluso relacionados con la industria musical, medios de comunicación y estructuras políticas locales. El escándalo del homenaje ya no es una anécdota viral, es una grieta, y se sigue abriendo, porque cuando el líder de un cártel rompe el silencio, aunque sea en un audio de 28 segundos, es porque algo mucho más grande está en juego, y esta vez, lo que está en juego no es solo una plaza, es la narrativa, es el control del discurso, es el dominio simbólico. Y en esa guerra, el que canta sin permiso, el que proyecta lo que no debe, puede desaparecer sin que nadie lo note. Lo que parecía un error de producción, una imagen proyectada en un concierto, se ha convertido en una línea divisoria dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. No hay comunicados oficiales, no hay comunicados del cártel, pero sí hay hechos, y los hechos no mienten. Desde el 30 de marzo hasta el 6 de abril, 4 operadores identificados como enlaces logísticos del CJNG fueron ejecutados en circunstancias extrañas. 3 de ellos en zonas sin conflicto, sin presencia, de fuerzas del orden, sin intercambio de fuego, todos con un tiro en la cabeza. Todos con un patrón. Tenían vínculos con estructuras de relaciones públicas internas. Los especialistas lo explican sin rodeos. Dentro del cártel hay una estructura que cuida la imagen del líder. Y ese núcleo nunca fue consultado para ese concierto. Por eso, la supuesta reacción del Mencho no fue solo un comentario. Fue una línea roja, una sentencia. En paralelo, se filtraron conversaciones entre promotores musicales y empresarios de espectáculos, donde se hablaba de sugerencias externas para incluir ciertos temas en el repertorio. Uno de los mensajes más inquietantes decía: nos dijeron que si no metíamos ese tema, no había permiso para la gira. ¿Quién dio esa orden? ¿Era realmente alguien del cártel? ¿O fue una celada para comprometerlos? El caso ahora tiene tantas ramificaciones que ni los propios investigadores quieren hablar abiertamente. Pero en lo profundo de la sierra, donde los drones no llegan y la lealtad se mide por décadas, las reglas siguen claras. El nombre del jefe no se usa, no se canta, no se vende, y quien lo haga, aunque lo haga por error, ya firmó su sentencia. A esta hora, nadie sabe con certeza si la voz del audio filtrado era verdaderamente de Nemesio o Ceguera Cervantes. Pero la reacción fue real. Los movimientos en campo fueron reales. Los silencios también. Lo que quedó claro es que en el CJNG no hay espacio para la improvisación, y mucho menos para las figuras públicas. En los códigos del narco mexicano, la ley no escrita es simple. El patrón no se menciona, el patrón no se toca y el patrón no se canta. Romper esa regla, aunque sea por error, aunque sea desde un escenario, aunque sea por fama o ignorancia, puede costar vidas. Y esta vez, costó más que eso. Porque el caso Mencho Barranco dejó expuesta la línea que divide la música del poder, el espectáculo del control simbólico, el escenario del territorio. Y esa línea ya no puede volver atrás. Mientras tanto, la banda guarda silencio.
El auditorio guarda silencio y el país entero observa. Sabe que lo que se desató aquella noche en Jalisco no fue un homenaje, fue una provocación. Y fue respondida con la misma frialdad que ha convertido al CJNG en el grupo criminal más peligroso del continente. Hoy, más que nunca, los reflectores están apagados. Y en el fondo, todos entienden el mensaje. No se juega con el nombre del que no perdona. No se canta lo que no se ha vivido. No se proyecta lo que vive en la sombra. Porque donde termina el corrido, comienza la realidad. Y en la realidad del narco, el aplauso no salva. La fama no protege. Y el micrófono mal usado puede ser más letal que una bala.